Buenas tardes. Agradezco en primer lugar al Foro Público a esta oportunidad que nos ofrece de poder abordar algunos de los problemas de la cultura en esta época de recesión económica, que está sacando a la superficie muchos problemas que ya eran estructurales y que está abocando también a muchos creadores e impulsores de proyectos culturales a una situación de desconcierto y en muchos casos de desesperanza. En los minutos de mi intervención voy a intentar esbozar algunos de los rasgos que han de caracterizar, en mi opinión, a una política cultural progresista, de izquierdas, transformadora o como prefieran denominarla. Soy consciente del desgaste y, por tanto, del escaso valor semántico de estos términos. Me refiero a las políticas culturales impulsadas por las personas y los grupos que nos identificamos con estos calificativos que he dicho. Es una cuestión que me parece especialmente relevante en estos momentos, porque si la acción cultural pública no se fundamenta en principios sólidos, será barrida en la pugna sobre a quién le corresponde soportar en mayor medida la inevitable austeridad e incluso la penuria a la que en algunos casos nos vamos a ver abocados en los próximos tiempos. El sacrificio de la cultura en aras del equilibrio presupuestario no resulta difícil, puesto que desde que ya no se construyen buques insignia culturales, la incidencia de la cultura en la captación del voto ciudadano es escasa. Hoy algunos de esos buques insignia se han quedado varados, otros están hundidos y el resto pues simplemente flota. Lamentablemente, lo que se hace en cultura preocupa sobre todo a los llamados agentes culturales. La ciudadanía en general acepta de buen grado los servicios que se le ofrecen sin que en todos estos años se haya podido establecer una noción precisa de cuáles son los derechos culturales exigibles. Esta situación no se da con las prestaciones sociales, los servicios sanitarios o educativos, como decía hace un momento la consejera, que están regulados de una manera precisa y son objeto de enconados debates políticos y sociales. En cultura, en cambio, se ha tenido por bueno que está bien hacer cosas, aunque sea para otros. Incluso quienes nunca harían uso de equipamientos pueden llegar a reclamar, de un equipamiento determinado, pueden llegar a reclamarlo como algo bueno y necesario. Esta ambigüedad e incluso impostura es difícil que quienes tienen la responsabilidad de hacerlo puedan discriminar y establecer prioridades. Este escaso rigor, desde mi punto de vista, del debate cultural entre la ciudadanía, unido a que las políticas públicas en esta materia son con frecuencia fruto más de un reparto apaciguador de los escasos recursos disponibles que de una voluntad definida, da como resultado muchas veces que los lindes entre políticas de izquierda y conservadoras resulten difícilmente apreciables para la mayoría de la población. Sin tener una idea clara de para qué necesitamos la cultura y qué cultura necesitamos, resulta difícil defender este territorio. Reconociendo que la empresa es muy ardua, que seguramente me supera y que hay poco tiempo, me temo que no voy a poder resolverles muchos problemas y, en todo caso, me propongo incrementar algunas dudas. Una cultura significativa debería huir de la banalidad. En las últimas décadas, el mercado ha irrumpido en lo que fue históricamente el santuario de la espiritualidad, la alta cultura, y lo ha transformado de tal manera que resulta irreconocible. Las industrias creativas, asimiladas a la cultura de nuestro tiempo por el discurso neoliberal dominante, incluyen el diseño, la arquitectura, la publicidad, pudiendo ampliar su perímetro hasta sectores enteros de los productos de lujo y de la moda, de los videojuegos, de la informática, del deporte de masas y de los parques temáticos, entre otros muchos. Es imposible establecer una política sobre asuntos de naturaleza tan diversa. Y, sin embargo, comerciales, de imagen o de desarrollo urbano, las políticas de nuestras instituciones culturales, también las de izquierda, están intentando dar respuesta a una realidad que experimenta continuas metamorfosis con esquemas propios del siglo XIX, que son herederos, a su vez, de la Ilustración. Existe, creo yo, un divorcio entre los hábitos, llamémosle culturales, de la población y lo que las políticas públicas intentan promover. El ámbito de actuación de lo público está restringido, unas veces por propia voluntad
y otra por la vía de los hechos a unos limitados sectores de población. Es muy negativo, entiendo yo, que los problemas de la cultura, sean solo los problemas de los que crean o difunden cultura, es decir, del llamado mundo de la cultura. Esta es una de las fragilidades, de las debilidades de las políticas públicas, que miran a veces más hacia los creadores, agentes y las pequeñas industrias culturales que a la ciudadanía. El artista Joan Fontcuberta distingue dos conceptos de cultura. Quizá pueda ser muy esquemático, pero me ha parecido un texto interesante y, por lo tanto, lo pongo sobre la mesa. Dice, en términos de producción de cultura, hay una cultura de creación y una cultura de consumo. Hay una cultura que nos hace pensar y otra encaminada a la evasión. Hay una cultura crítica y otra convertida en un género que se rige por las leyes del mercado y de la industria del entretenimiento. La cultura crítica no recibe la atención de los reflectores ni transita por alfombras rojas, pero es la que instaura formas inteligentes de estar en el mundo. De ella no se ocupan las crónicas de sociedad, pero es el germen del futuro. Margaret Thatcher dijo que una pintura que no se vende es una pintura que no debería ser pintada. Para los neoliberales, una cultura que no sea rentable es una cultura inútil que no debería incentivarse. Tanto da si la cultura más rentable desarticula nuestra memoria y nuestro sentido de colectividad. Fontcuberta opina que la mentalidad política dominante privilegia hoy el mercado y la industria del entretenimiento sobre la cultura de creación. Por desgracia, eso no hace sino empobrecer espíritus, personas y ciudadanos. Y con esto acaba esta reflexión de Fontcuberta. Una política progresista debería ser capaz de discriminar, prestando su apoyo a aquellas manifestaciones que impulsen un sentido profundo del hecho cultural en relación con la construcción de nuestra propia identidad como seres humanos y como comunidad. Porque en el mundo de la cultura encontramos los valores y las cualidades que hace que la vida sea significativa, en palabras del pensador Rob Riemen. Dice este mismo autor, ¿y qué es lo que ofrecen los creadores? Los autores detectan lo que tiene sentido, crean un mundo lleno de significados, en la música, en la literatura, la poesía. Y cuando eres tocado por algo lleno de significado, tu propia vida cambia. Y por eso el mundo del poder debería estar ahí para garantizar que esto suceda, que el mundo cultural exista, que todos tengan acceso y que la economía se organice de tal manera que la riqueza sea justamente distribuida. Velar por la cultura es facilitar que todo este mundo de significados que dan calidad de vida llegue a todos y que ésta sea una obligación esencial de la gente en el poder. Hasta ahí la cita de Riemen. Es patrimonio de la izquierda la defensa de una concepción democrática de la cultura, que ha de ser accesible a todas las personas. La democracia en la cultura está en contradicción con un sentido elitista y aristocrático de la misma y también con su conversión en un objeto mercantil de consumo. En nuestra sociedad existe el desarrollo humano suficiente como para que el acceso a los bienes y conocimientos culturales pueda ser universal y no se establezca la interesada división entre unas minorías selectas dominantes y unas mayorías carentes de criterio y opinión. Un rasgo de la cultura es que no es individual, tiene un carácter social y conforma sistemas de creencias, de valores y de prácticas de los grupos sociales. Tampoco es neutral respecto a los valores. Una cultura transformadora no se paraliza en el relativismo, sino que defiende con firmeza principios de igualdad de derechos, dignidad de todas las personas y equidad en el reparto de los recursos. Una cultura solidaria tiende a lo universal, a mirar lo que nos une a otros seres del mundo más allá de lo particular de cada persona y de cada grupo humano. Esta cultura abierta construye identidades complejas y múltiples, que son la antítesis de la intolerancia y el fanatismo. La extensión y profundización de una cultura de la solidaridad y del reconocimiento de la pluralidad de las sociedades avanzadas como la nuestra es de gran importancia en situaciones de crisis económica como las actuales. No prestar atención a la cultura en esta coyuntura puede suponer el pago de un alto precio en términos de afianzamiento de ideologías totalitarias, además de la conflictividad social y el retroceso educativo y de desarrollo humano. El fascismo es un cáncer que puede desarrollarse en una sociedad de masas en momentos de crisis.
Para que la cultura pueda construir espacios de ciudadanía, de conocimiento y de convivencia, es imprescindible que su definición cuente con la participación activa de los ciudadanos y los agentes culturales. La misión más positiva, desde mi punto de vista, que la izquierda gobernante en una institución puede jugar es la de ser cauce posibilitador, catalizador de las redes ya existentes, respetando su libertad, capacidad crítica, creatividad y conocimiento, pero sin renunciar a ello o por ello a sus objetivos de transformación social aplicando sus propias políticas. La política cultural de la izquierda debería tener valentía para revisar la inercia de las relaciones establecidas desde la Administración con las élites dirigentes, artísticas y políticas, con los grupos de presión de todo tipo. La escasez de recursos actuales en este sentido, una oportunidad para cuestionar y establecer nuevas mediaciones y hacer que prime el interés general en el apoyo a los proyectos culturales. La evaluación de los resultados de las políticas, el cumplimiento de los objetivos y la rectificación cuando procede debería ser una práctica habitual y no un arma política arrojadiza. No se puede innovar sin revisión crítica de lo hecho. Una política de izquierdas persigue la innovación. No se satisface con la reiteración de lo ya conocido. Cree en lo pequeño, en lo experimental, que se mueve en los márgenes. O cree que en ello puede estar el germen de los códigos y lenguajes del futuro. Apuesta por lo emergente, lo alimenta, le da acogida, sabiendo que los resultados son inciertos y que las políticas innovadoras necesitan tiempo para asentarse. La lógica cuantitativa, que mide el éxito en números y que busca resultados estadísticos inmediatos, es una herramienta imperfecta para medir la innovación artística, como antes nos recordaba la consejera. La evaluación de las políticas culturales debería de comenzar preguntándose si todo lo que se programa responde a los objetivos culturales y, si no es así, ¿por qué ha de ser financiado con fondos públicos? Escribía hace unos días el periodista y escritor Gregorio Morán que junto a la burbuja inmobiliaria existe otra más pequeña porque implica a menos gente y no es capaz de desestabilizar a un país, que es la burbuja cultural. Pensaba él esto mientras contemplaba una ópera en el Liceu de Barcelona y se preguntaba, ¿qué demonios quedará de todo esto? A la vista de un público cuya media de edad resultaba inquietante y la ausencia de jóvenes escandalosa. Y concluía, si no pinchamos la burbuja cultural, no es por falta de ganas, sino por falta de valor y de talento para sustituirla. Ahora que la crisis económica ha dejado claro que el mercado no se autorregula y que la gestión privada tampoco es más eficiente que la pública, ha llegado el momento de replantearnos el papel de la cultura en el espacio público. Es el momento de acordar qué derechos culturales asisten a los ciudadanos y cuál ha de ser la relación entre el ámbito político y los agentes culturales y entre las distintas administraciones. En nuestro caso, para empezar, revisar la parcelación cultural que supone la Ley de Territorios Históricos, que imposibilita cualquier coherencia en el establecimiento de políticas de hondo calado. Creo, concretamente, que es un buen momento para comenzar a debatir la propuesta del Departamento de Cultura del Gobierno vasco de una ley de acceso a la cultura que también nos recordaba Blanca Urgel. Esta ley debería, en el futuro, concretar los derechos culturales de forma que los equipamientos y los programas no sean el resultado de la discrecionalidad, del buen o mal hacer o de los gustos personales del responsable de turno. Una ley que fuerce a pensar en la ciudadanía y no en el prestigio cultural de la institución o de quien la preside. Es complejo, pero no sería malo que de alguna manera se regulara la participación ciudadana en la cultura, el apoyo a la creación, la conservación del patrimonio, los derechos lingüísticos de mayorías y minorías, una ley democrática de acceso a la cultura que ojalá se rija por algunos de los principios que he intentado enunciar.